Muy buenos días, que Dios les bendiga. El día de hoy le damos gracias a Dios nuevamente, junio 11 del 2023, por la oportunidad que nos da de tener un tema muy especial. Este sermón se titula La Biblia y la educación. Obviamente esta es una educación secular, no la que deberíamos de tener de padre e hijo. Estoy hablando más bien de educación secular en las escuelas. Y esto es muy importante, hermanos, de entender, porque a través de la historia nos hemos dado cuenta que los más grandes avances científicos y las naciones que tienen la oportunidad de sobresalir son aquellos que tienen educación en los hijos. Y es importantísimo entender, hermanos, que lamentablemente la historia nos enseña que ha existido por parte de varias entidades, pero mayormente por parte de una entidad malvada, perversa y religiosa. Estoy hablando de una entidad religiosa, la práctica deliberada, que determinadas personas se mantengan en la ignorancia, que no estudien, que no lean, que no sepan, en la ignorancia, sí. Y eso es historia, hermanos, por eso lo puedo decir. Y hermanos, tiempo se le llamó el oscurantismo. Y fue cuando ciertas entidades, tanto religiosas como políticas, volteaban los hechos, los acontecimientos y los conocimientos para que la población no pudiera leer ni escribir. ¿Y sabe qué hacían, hermanos? Pues los controlaban más fácil. O les leían la Biblia en otro idioma que no entendieran. Fíjense la maldad que existe en el ser humano para ocultar la verdad. Eso es lamentable, hermanos. Es más, yo todavía he leído artículos donde hace alrededor de unos 80 años todavía se leía en ciertos lugares la Biblia en latín en México. O sea, ¿quién va a entender el latín, hermanos, en México, por favor? Vean la maldad del ser humano. Y esto, hermanos, fue todavía peor en la Edad Media, bajo el control perverso y malvado ejercido en pos de la iglesia tradicional a lo largo de varios siglos, conocidos como el oscurantismo. Y lo digo porque es público, hermanos, es historia. Usted puede leer, hermanos, lamentablemente, y es bien claro, pero la gente no lo quiere ver. Y aunque es verdad, hermanos, que no todos tenemos la misma capacidad, aquí ustedes y yo, hermanos, no tenemos las mismas capacidades para mantener y retener o conocer la información que se nos presenta, sí es necesario, escúcheme bien, sí es necesario que como individuos, familias y naciones no menospreciemos la oportunidad de aprender más y mejor aún acerca de Dios, de la creación de Dios. Hermanos, los avances tecnológicos han sido de gran ayuda para mejorar la calidad de vida. ¿Quién se imaginaba, hermanos, que hace 10, 15 años, o 20 años, o 5 años, existieran cirugías, o existieran equipo médico, equipo dental, que podría beneficiar o extender la vida humana? No lo sabíamos, hermanos. Antes había quizás un tipo de cirugía, un tipo de medicamento, un instrumento limitado. Y ahorita con la tecnología, hermanos, los avances tecnológicos han traído beneficio a la humanidad, ¿sí? Y son buenos, no me malinterpreten, son muy buenos. Pero ninguno de ellos, hermanos, es mejor que el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, no me malinterpreten? Es necesario, es lógico que necesitamos saber leer y escribir para conocer la palabra de Dios. Hay lugares donde no se tiene esa oportunidad y la única manera que reciben el mensaje es oído. ¡Qué bueno! Pero si pueden, se invita a saber leer y escribir. Usted puede comparar una nación con otra. Las infraestructuras, la economía, los recursos, y no son lo mismo. No lo son, hermanos. Naciones que fueron conquistadas, y lo digo, hermanos, porque yo crecí en una nación donde fue conquistada y se creía mucho y lo conquistamos y les hicimos. ¿Y sabe qué hizo la conquista, hermanos? Destruyó a ese país.
y les enseñaron, y esto tienes que aprender, y de aquí no te sales, y esto, y aquí, y más allá. Y hicieron y deshacieron. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, porque aquí vivimos nosotros en frontera. Un país conquistado y puesto, y disculpe, ¿verdad?, el pie sobre el cuello. Y vas a creerle a Dios, y Dios, y Dios. Y si no, mira. ¿O me equivoco, hermanos? Eso es historia, hermanos. Es historia. Y viene un barco de personas creyentes en Dios, 1500, llamado Mayflower. El 70% de las mujeres de ese barco, y es historia, sabía leer. El 70%. Y eran las que enseñaban a sus hijos. El 85% de los hombres de ese barco sabían leer y escribir. ¿Sabe cuál es el porcentaje en México, hermanos, de ese tiempo? 10%. Y se me hace alto, hermanos. 10%. ¿Sabe por qué los de Mayflower quería que ellos leyeran, o sea, aprendieran a leer y a escribir? ¿Sabe cuál era su meta? Aprender la Biblia. Hermanos, si nos ponemos a estudiar y analizar las naciones que han tenido mejor infraestructura, economía, ya que lamentablemente se han alejado de Dios, es otro tema, son aquellas que decidieron aprender de Dios a través de la educación. Los jóvenes que les van a mostrar tanto teorías como hipótesis, como enseñanzas, hermanos, que lamentablemente, ¿verdad?, se contradicen una a otra, ¿verdad? Porque mucha gente a mí me dice, no, es que esta es una teoría. Digo, compruébalo científicamente. No se puede. Entonces no es teoría. No se puede, porque está contradiciendo el primer principio de lo que es la ciencia. Tiene que ser observable, repetitivo y que se pueda medir. Esos son los primeros 3, hay 5, pero esos son los primeros 3 básicos. Así que jóvenes, ninguno de esos cumple lo que es la evolución y la teoría de la explosión, ¿verdad? El Big Bang, que por cierto era de un padre, ¿verdad?, llamado Georges Lemaitre, era un francés, que él hablaba acerca de la expansión del universo. Lo llamaba el huevo, ¿verdad? Un huevo que se expandió, no que explotó, sino que se expandió. Eso es otra historia, hermanos. Dios, hermanos, en primer lugar, quiero que noten que le interesa que el universo sea conocido por cada uno de nosotros. Permítame leerle, por favor, porque así, en primer lugar, Dios nos capacita para aprender. Dios nos capacita para aprender. Dice Génesis 1, 27 y 28, si usted lo tiene, sígame con su vista. Y creó Dios al hombre a su imagen. Estamos hablando desde el principio de la creación, hermanos. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y fíjense lo que hizo Dios, hermanos. Después de crearlos, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, hermanos, todo esto hace Dios con la primera pareja, Adán y Eva. Y les dice: yo los quiero bendecir, quiero que ustedes también llenen la tierra. Ese es el plan de Dios, la familia. Formen sociedades y que ustedes, como varón y hembra, se multipliquen. Y una vez que se están multiplicando, sean los señores y los que juzguen, sojuzgar la tierra. La palabra sojuzgar, hermanos, Dios nos ha bendecido con la capacidad de sojuzgar y señorear sobre la tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin el debido conocimiento? La palabra sojuzgar, hermanos, y se lo digo, es algo duro, es algo fuerte, hermanos, significa llevar orden estricto sobre la tierra. Eso significa, hermanos, un orden estricto sobre la tierra. No, pues ahí se va, pues esto. No, tienes que ser responsable y se tiene que hacer bien. Pero para hacer eso, hermanos, Dios tuvo que bendecir al hombre. ¿Me van siguiendo, hermanos?
O sea, no se trata nada más, ay, hazle como puedas, a ver cómo te salen las cosas, ¿verdad? De una manera mediocre o a la y se va. Dios lo bendijo, dijo, te estoy dando la capacidad. No existe ningún otro, hermanos, miembro u órgano como el cerebro comparado a otro. El cerebro, hermanos, almacena tanta información, es capaz de aprender, visualizar y comprender tantas cosas que ni las máquinas lo pueden hacer. Sí, hacia allá va el mundo, ¿verdad? Hacia la inteligencia artificial. Lo entiendo, hermanos, yo lo leo, estoy en esa área, hermanos, no me interprete, ¿verdad? En otra área tecnológica, pero me doy cuenta, hermanos, que este es el problema. El problema es, nunca será capaz de reemplazar el ojo humano. Nunca. Y Dios no le dijo a las máquinas que nos señoreen o que sojuzguen el mundo. ¿A quién se lo encargó, hermanos? Al hombre. Entonces, sí, hay avances tecnológicos. Qué bueno, hay una maquinaria que puede hacer el proceso más rápido y mejor que un hombre. Está bien, pero siempre va a necesitar el ojo humano. ¿Me va siguiendo? Siempre, hermanos. Eso enseña la Biblia. Es el plan de Dios. Síganme, por favor, con su Biblia. Vamos a leer Proverbios 4, del 5 al 9. Proverbios 4, del 5 al 9. Usted dirá, ¿nos falta tiempo para estudiar? Sí, nos falta tiempo. Se los digo, yo soy el primero. Me gustaría tener quizás más tiempo de estudiar, pero lo que podamos, absórbalo, apréndalo. Le decía Salomón, el Espíritu Santo, perdón, a través de Salomón, lo que su padre David le dijo. Este es un consejo de David hacia Salomón. ¿Y qué le dijo David a Salomón? Salomón, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, es decir, a la sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Vamos a seguir leyendo, pero por cuestión del tiempo aquí me quiero detener. David sabía, hermanos, el valor de dar consejo de sabiduría. Si podemos traducir, ¿verdad?, qué significa o definir sabiduría. Sabiduría, hermanos, se encuentra en Job 28:28. ¿Sabe cuál es la sabiduría? Y Dios se lo dijo a Job. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Saber que hay un Dios que nos creó, que nos bendijo, nos dio instrucciones y la capacidad de aprender. Si yo comprendo eso, hermanos, todo lo que estudie, lo que aprenda y lo que llegue a hacer, se lo voy a dedicar a Dios. ¿Me va siguiendo? Oye, te va muy bien en los estudios, gracias a Dios. Te va muy bien en los negocios, gracias a Dios. Y más me vale que me comporte bien, porque yo aquí puedo hacer mis tranzas, pero acá Dios me va a ver. ¿Me explico, hermanos? Eso es para los niños y los jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar. Si Dios te dio la capacidad de aprender, hazlo de la manera correcta. Dios quiere que aprendamos. Y luego agrega, hermanos, en Job 28:28, ¿sabe cuál es la inteligencia? Apartarse del mal. Eso le está diciendo David a Salomón. Teme a Dios, reconoce a Dios. Ahorita les decía, hermanos, que esta nación se formó por personas que conocían de Dios. Las madres hacían homeschool a estos jóvenes. ¿Saben cuáles fueron las primeras naciones donde se formaron iglesias y empezó a crecer? Perdón, ¿quiénes fueron? Los cristianos. Porque la iglesia tradicional lo prohibía. Y hay escritos, hermanos, históricos, que dicen, son un problema, no deben de saber sobre de ellos, etcétera, etcétera. Pero los cristianos decían, vamos a ofrecer educación gratuita. ¿Sabe quién los hicieron? Los cristianos. ¿Sabe quién formó la Cruz Roja? Los cristianos.
¿Sabe que Harvard y Yale fueron hechas por pastores? ¿Sí sabía eso? Son las mejores universidades del mundo, muchas de ellas. Bueno, usted puede competir, ¿verdad? Pero esas van a ser superiores. ¿Y sabe quiénes la hicieron? Pastores, porque querían enseñar la palabra de Dios. Lo que se ha convertido ahorita, bueno, ya es otra cosa, pero el principal objetivo, la meta, era enseñar gratuitamente y que conocieran de Dios. Cuando el conocimiento general es bueno, aun cuando el conocimiento general es bueno, es insuficiente. Necesita ser dirigido por algo mayor que nos lleve a tomar decisiones y direcciones sabias. Por eso, joven, niño, si tú te pones en las manos de Dios y se te presenta, no, mira, esto es lo que dice la ciencia y eso es lo que dice Dios. La ciencia no está peleada con la Biblia, hermanos. No lo está, hermanos. No lo ha estado y no lo va a estar. Desde el principio Dios enseñó la genética. Desde el principio Dios enseñó las prohibiciones de jugar con la genética. Ahí está desde Génesis, hermanos. Desde Génesis. Nada más que no lo vemos, ¿verdad? Hasta hombres y mujeres sabios e inteligentes que comienzan a hablar de todo esto. Dijo, no mezcles esta comida, lávate las manos, ten cuidado con esto, cubre tus heces. Todo eso, hermanos, por muy básico y sencillo que se vea, es ciencia. ¿Y sabe quién se la dio? Dios a su pueblo. Qué tremendo, hermanos. En serio, qué tremendo es Dios. Y bueno, y desea que prosperemos. Pero cuando el hombre comienza a crecer y a desarrollarse, y con eso viene la soberbia y la altivez, hermanos, lamentablemente eso va a ser juzgado. Va a ser juzgado. Por eso, hermanos, y es muy obvio que Satanás y de influencia satánica y demoníaca quieren quitar de la educación a Dios. ¿Se fijó? Porque sabe que si esas dos cosas van de la mano, son un potencial tremendo para el beneficio humano. ¿Sí sabía eso, hermanos? Por eso la historia, hermanos, nos lo enseña. La historia lo enseña y aún así no lo podemos entender. Hay que quitar a Dios y la educación. Son cosas separadas. No, no y no. Nunca lo será, porque Dios creó la capacidad de aprender. En segundo y último lugar, hermanos, quiero que analicemos lo que es supremo en el conocimiento. Lo supremo en el conocimiento. Job 28:28 dice de la siguiente manera, Job 28:28, ahorita lo acabamos de leer, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso, hermanos, si usted y yo lo vemos, es la supremacía en el conocimiento. Niños, jóvenes, adultos, a cualquier edad, si entendemos esto, todo lo demás será más sencillo. Usted mira, yo batallo en aprender, todos, hermanos. Quizás hay temas en los cuales vamos a batallar, quizás existirán áreas que no son nuestra área, vamos a batallar y no tendríamos la capacidad de aprender, y no es nuestra área, y no está mal. Hay gente que va a ser buena en las matemáticas, otros en la física, en la química, y ahora sí, como se dice, como pan comido, rápido, le agarran el hilo y le pueden seguir y pueden avanzar, etcétera, etcétera. Y hay otros que no, hay otros que les gusta más lo que es la literatura, hay otros que el área artística, etcétera, etcétera. Y cada uno en su área. Pero si hacemos complemento del conocimiento, tiene como beneficio la bendición a la familia y a las sociedades. En 2 Timoteo 2:15, hermanos, fíjense lo que dice Dios. Eso es un consejo de Pablo a Timoteo. Y le dice lo siguiente: procura con diligencia estudiar para pasar los exámenes. Eso dice. Presentarte a Dios aprobado, ante quien debe ser todo estudiante, hermanos, todo hombre. ¿Cuál es la meta específicamente del cristiano? Presentarse aprobado
ante Dios. Tú y yo, hermanos, o tú podrías tener tu licenciatura, tu GED, licencia bachelor's, ¿verdad? Licencia master's y PhD o el doctorado, lo que tú quieras. Todo eso lo puedes obtener. Pero si ante los ojos de Dios tienes una gran X, ¿sabes de qué te va a servir eso? Podrás ser rico, millonario, tener 1, 2, 3 matrimonios, hijos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegues ante los ojos de Dios, ante tu juez y tu creador, le dice, así lo dijo a un hombre necio: esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Cristo llama necedad. Pero si tú tienes todo eso y está Dios contigo, ¿sabes cómo le llama eso? Lo puedes ver, no lo traigo aquí, lo escribió también Salomón en Eclesiastés 5. Le dijo, Dios ha llenado su corazón de alegría. Sí, tienes y disfrutas, dice, no tiene problemas de ningún bien, todo puede, come, disfruta. Eso es un bien y bendición de Dios. Así lo llama Dios. Entonces a uno le dice, tengo todo, pero no tengo a Cristo, lo llama necio. Tengo todo, material, económicamente, Dios me lo ha dado y disfruto y creo y sé que Dios me lo dio. Le dice, es un favor de Dios. Dios no tiene problemas con bendecirnos. El problema es cuando no está Dios en mis estudios, en mi educación, en mis negocios, en mi trabajo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y la historia lo enseña. La historia lo enseña. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obviamente, hermanos, esto requiere estudio. Termino, hermanos, con Eclesiastés capítulo 12, los versículos del 9 al 13. También lo escribió Salomón. Salomón, hermanos, obviamente fue un hombre muy sabio. ¿Se acuerdan? Ese fue el consejo que David, su padre, le dio. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría, hijo. Y cuando Dios se le presenta en Gabaón, y Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Un corazón entendido, sabiduría, un corazón entendido para juzgar y guiar a su pueblo, ¿sí? ¿De dónde recibió ese consejo? De su padre. Le dijo su padre, hijo, no, las posesiones son secundarias. Lo primero es la sabiduría y luego la inteligencia. Y si haces eso, eso mismo te va a honrar. Y te va a dar la capacidad de administrar sabia y prudentemente e inteligentemente tus posesiones. Por eso Dios es bien sabio. Primero es la sabiduría, luego las posesiones. Porque si no tienes la capacidad de creerle a Dios, cuando lleguen los bienes materiales, te vas a olvidar de Dios. Y así pasa la gran mayoría. Hombres y mujeres que yo era cristiano, yo iba a esto y tienen muy bonita voz y tienen esto y aquello y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque no había sabiduría en sus vidas. Lo lamento, hermanos, ¿verdad? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Dice del 9 al 13, y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Qué hacía Salomón? Aquí está la sabiduría, estúdienla. Se las presentó. ¡Qué sabio, hermanos! Es lo mismo que hicieron los padres fundadores. Nosotros ya tenemos la capacidad de aprender. Vamos a enseñar la sabiduría. Eso es lo que se va a hacer. ¿Qué va a pasar si vienen otras naciones? Se tienen que acatar y tienen que enseñar. Y si no son de beneficio para esta nación, vámonos. No te necesitamos. Si van a hacer carga para la nación o van a traer otras idolatrías, vámonos. Eso es historia, hermano. Están en las cartas de los padres fundadores. ¿Sí sabía eso? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Todo lo contrario. Enseña sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables. Fíjense lo que hacía este hombre, Salomón. Las escribía y ¿qué hacía? ¿Se las quedaba? No, les decía al pueblo, oigan, yo quiero que ustedes también aprendan, aquí está, aprendan.
procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Pero fíjense lo que dice, hermanos, qué triste, y aquí es donde lamentablemente la gente no lo ve así, perdón. En vez de ser de beneficio, dice, las palabras de los sabios son como aguijones. ¿A quién le gusta tener un aguijón en su dedo? Fíjense, todavía agrega, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, muchas veces hay que cambiar nuestro estilo de vida y eso nos hace sabios. Es más cómodo no seguir eso. ¿Me van siguiendo? ¿No es lo que está diciendo Salomón? A todos se les hace más cómodo. Pues así van todos, ¿verdad? En México, hermanos, hay un dicho, y es muy fuerte, hermanos. Y es muy fuerte, dice, mal de muchos, ¿quién se lo sabe? Consuelo de tontos. Qué duro es eso, ¿verdad, hermano? Y es un dicho. Aquí lo dice, los clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no nos agrada, nos pica. Cambie su carácter, hermano Leo. No le hable así a su esposa o a su hija. ¿Por qué? Se lo merece. No es cierto, lo estoy diciendo en general. No, lo pongo en general, ponga su nombre. O ya le dije a mi hijo o a mi hija y no entienden. ¿Por qué, hermanos? Porque es una palabra sabia, pero es como un aguijón para ellos. No, porque no quiero dejar mi comodidad. No, porque así me gusta mi inmoralidad, mis tranzas. Voy a perder. Cuando Dios le dice, si tú me honras a mí, yo te voy a honrar. Y no solamente en esta tierra, hermanos, sino también en el cielo. ¿Quién puede honrar mejor que Dios? Dígame, si usted me dice, pues yo me voy por allá. ¿Quién? ¿Quién puede honrar mejor que Dios? Absolutamente nadie. Y es absolutamente lógico. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. No me malinterpreten, aquí Salomón está diciendo, lamentablemente la gente no le gusta estudiar. No les gusta estudiar. No está diciendo que no estudien. Él está poniendo desde una perspectiva a un estudiante. Dice, ¿sabes que te vas a fatigar? Es obvio. Pero no lo dejes de hacer. ¿Por qué, hermano? Si no se contradiciría en él mismo. ¿Me explico? O sea, él está diciendo, yo procuré enseñar, pero me di cuenta que a la gente no le gusta estudiar. Se fatiga rápidamente. No me malinterpreten, miren, uno bien sencillo. Lamentablemente a todos nos gusta, ¿verdad? La comida, la gran mayoría, ¿verdad? O comer refresco, tomar refresco, o agua con sabor, o saborizante. ¿Qué es lo primero que nos quitan cuando nuestro cuerpo no está fallando, no está funcionando bien? El alimento y también el refresco o saborizante. ¿O me equivoco? ¿Qué es lo primero que hacemos? Ay, agua, no sabe nada. Por eso es insabor, por eso es insabor. Vegetales, ¿qué pasa? Es que no me gusta. Ese es el punto, hermanos. ¿Qué no es sabio el consejo que se le brinda? Y hacemos un pero. Es lo mismo que está tratando de decir Salomón. Estudiemos, hermano, la palabra de Dios. Dediquen 5 o 10 minutos diarios, hermano, y se dará cuánta sabiduría existe. Fíjense lo que dice. El fin de todo el discurso oído es este. Es la conclusión del segundo hombre, no es el primero, es el segundo hombre en esta tierra más sabio. El primero fue Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el segundo es el rey Salomón. Y esa fue su conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sabe por qué? Y él dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y así, punto final. Esa es la conclusión. Sí, estudia. Te vas a cansar, pero nunca se te olvide que la conclusión del ser humano es: teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque entonces tendrás plenitud, estarás completo. Porque todo lo que hagas, lo que se ve y lo que no se ve, Dios lo traerá en juicio.
sea bueno o sea malo. Punto final. Qué tremendo, hermanos. Dios sí está de acuerdo que estudiemos. Si estudia, aprende. Toma en cuenta que quizás en algún momento te cansarás o te fastidiarás, pero nunca olvides que ante todo conocimiento intelectual se encuentra la responsabilidad de reconocer la existencia de un Dios creador que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede y que ha establecido límites para nosotros y que vale la pena obedecerlos, porque al final, te guste o no, tengas tu doctorado, 2 maestrías, todo lo que tú quieras, tengas el premio Nobel de la Paz, como muchos científicos cristianos lo han recibido, Dios mismo juzgará nuestro conocimiento. Imagínate que te diga, yo tengo este doctorado y más allá de ciencia, y Dios el Creador le dice, ¿sabes una cosa? Así ni funciona. Así ni funciona el universo. Imagínense. Yo sí estoy consciente que muchas de estas cosas Dios nos las va a enseñar allá. Y que cosas que creíamos saber, Dios va a decir, no era así, mira. Y a todos los científicos les va a decir, mira, ¿quieres saber cómo fue? Y se les va a fundir el cerebro. Se les va a fundir, ¿no? En serio. No da la capacidad. No toda la creación es capaz de entender. Miren, hermanos, si usted intenta decirle a una mosca, fuera de mi comida, ¿qué va a hacer la mosca? Una cucaracha, no entres a mi casa, te va a poner gis, ¿verdad? Para que no entre y se muera ahí. Y de todos modos va a pasar. ¿Sí sabía eso? Así es el ser humano, hermanos, comparado a Dios. Este es el límite. Vamos. Cuando Dios dice, el todo del hombre es, conóceme, témeme, obedéceme, porque te voy a juzgar, sea bueno o sea malo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que te doy vida, y te doy vida eterna. Hace 2000 años, ese es el conocimiento más profundo, intelectual, espiritual y físico que el hombre puede recibir. Hace 2000 años mostré mi amor, donde mi hijo extendió sus brazos para que tú tuvieras perdón de pecados. ¿Lo crees? Eso es intelectual, ¿no? ¿Sí? Y no es una fe ciega, es más real y viva de esto. Es una fe. Cuando Pablo dice que por fe andamos, no por vista, está hablando del futuro. Esto ya es pasado. Así que, hermanos, les ruego que el conocimiento de la historia nos presenta que los hombres y mujeres de Dios y las naciones que fueron grandes son aquellas que hubo educación bíblica y luego intelectual. Que así sea en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú eres bueno, fiel y bondadoso. Danos sabiduría e inteligencia y permítenos disfrutar de conocerte más y más. Y aquellos que tienen la oportunidad de terminar su carrera, hacer sea una maestría, un doctorado, ¡qué bueno! Pero que nunca se olviden que Dios es el único que traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. En el nombre de Jesús. Amén.